Continuamos con el desarrollo de la jornada de este día, hoy con el protagonismo de la Facultad de Ciencias de la Educación. Estamos transmitiendo directo desde el aula magna de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo para el stand de nuestra universidad en el stand que tenemos ubicado en la Feria Internacional del Libro que se desarrolla ahora mismo en la Plaza de la Cultura. Vamos a dar paso a la conferencia Estrategias para el Desarrollo de la Comprensión desde la Inteligencia Artificial a cargo del doctor José Alejandro Rodríguez, quien es doctor en Estudios del Español por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, también magíster y especialista en Lingüística Aplicada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y licenciado en Educación Mención Letras por la Universidad Católica Santo Domingo. Tiene una trayectoria de más de 30 años de labor educativa. Es docente adjunto de la Escuela de Letras de la UAS y docente adscrito de las Escuelas de Formación Docente para la Educación Media y para la Educación Infantil y Básica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además, es docente con el rango de instructor de la Escuela de Lenguas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el campus Santo Domingo. Su línea de investigación está basada en la didáctica de la lengua y se evidencia en diversos artículos científicos, investigaciones, proyectos y ponencias nacionales e internacionales que han sido publicadas en distintas publicaciones. Vamos a escuchar ahora al doctor José Alejandro Rodríguez con la conferencia Estrategias para el Desarrollo de la Comprensión desde la Inteligencia Artificial. Saludo a todos, agradezco a la Facultad de Ciencias de la Educación de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo por permitirme estar hoy aquí y compartirles algunas de las experiencias que, como ya hemos escuchado, tiene una larga trayectoria de más de 30 años ininterrumpidos, tanto en la educación preuniversitaria como en la educación universitaria en los niveles de grado y posgrado. Pues, ¿qué me lleva a compartir con ustedes algunas de las tantas estrategias para la comprensión que podríamos nosotros desarrollar simultáneamente y de mano de la inteligencia artificial? Pues fíjense, para nadie es un secreto que hoy las diferentes manifestaciones y modalidades de la inteligencia artificial, como el famoso ChatGPT, se ha convertido en un martirio para muchos docentes y en un aleluya para muchos estudiantes. Yo quisiera esta tarde compartir con ustedes las experiencias que desde mi punto de vista he podido adquirir en lo concerniente a la inteligencia artificial para el plano de la comprensión. Pues fíjense, muchos docentes entienden que al nosotros trabajar con la inteligencia artificial o incluirla en nuestro contexto áulico, podría ser tal vez una pérdida de tiempo, porque lo ven como sinónimo de repetición, de memorización y, ¿por qué no, también de mucha facilidad para el estudiante? Pues escucho colegas que me dicen, entonces ya no hay que enseñar a redactar, porque el ChatGPT te presenta el texto a partir de la pregunta que tú le formules. Pues ya no hace falta que los estudiantes aprendan a elaborar una carta ni un currículum, porque basta con que le pregunten a don ChatGPT cómo se hace un currículum y le ofrece varios modelos de currículum, así como también de otros textos como las cartas, los ensayos, los informes, entre otros. Y no hace falta tampoco leer obras, porque el ChatGPT te lanza un resumen y una semblanza del autor, pero también una buena monografía o una buena reseña del libro sin que el estudiante tenga que hacer nada de esto. Pues fíjense, yo todo esto lo puedo mirar como un tabú, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial no es,
digamos, como pintamos el ogro. El león no es tan fiero como nosotros lo queremos presentar. ChatGPT, y digo ChatGPT porque es lo que más nos está dando ahora mismo agua que beber, ¿no? Pues es un aliado, como lo fue en su momento Wikipedia y lo sigue siendo, como lo fue la enciclopedia en carta en los años a principios de este siglo, y como lo son los diferentes medios o recursos, tanto físico como en digital. Digo que es un aliado porque ahí está toda la información, como la podríamos encontrar en cualquier otra herramienta. Ahora bien, ¿cómo nosotros pudiéramos integrar la inteligencia artificial sin que ésta se convierta en una tortura ni en un dolor de cabeza para el profesorado y sin que ésta sustituya la labor docente, como muchos han creído y han pensado, que me lo han confesado? Entonces ya no tiene sentido enseñar redacción, ya no tiene sentido enseñar a escribir, porque el ChatGPT todo se lo brinda. Pues no, acá nosotros lo que tenemos es que ver esto desde dos planos. Primero, desde el plano de la comprensión, para luego llevarlo al plano de la producción de manera simultánea. Y voy a ver cómo lo trabajaríamos desde el plano de la comprensión. Pues fíjense, el otro día a mis estudiantes le asigné el cuento La Mujer de Juan Bosch y le solicitaba luego de la lectura una reseña crítica del mismo. Pues obviamente los estudiantes en menos de 3 minutos me tenían la reseña entre 5 y 8 páginas. Digo, wow, pero ustedes son unos expertos. ¿Y cómo lo lograron? Yo voy ahora a ver cómo le busco el título para que se gradúen, porque no creo que esa capacidad sea tan espontánea y tan natural. Todos se miraron la cara y obviamente se preguntaron o se dijeron, ya el profe no cachó. Usamos ChatGPT. Yo le dije, miren, eso está muy bien. Ustedes aquí lo que me han buscado son modelos de reseña, que no serán los mejores, pero tampoco los peores. Entonces, así como nosotros tenemos esta reseña, yo se las voy a valorar con fines de investigación. Voy a hacer de cuenta que ustedes investigaron modelos de reseña. Lo vamos a ver, los vamos a leer, lo vamos a analizar, lo vamos a compartir, pero ahora lo que se trata es de que ustedes elaboren, construyan sus propias reseñas a partir de esas que han buscado. Pues fíjense, estuvimos mirando las reseñas que ellos presentaron desde la inteligencia artificial, las estuvimos analizando, ahí miramos lo que es una reseña, cuáles son sus características, cuáles son sus perfiles, cómo iniciarla, cuál sería una estructura. Y luego entonces yo les retiré todos esos textos que ellos habían escrito y a punto de lápiz y de papel en blanco les solicité que elaboraran su propia reseña. Pues déjenme decirles que los chicos finalmente elaboraron ellos su propia reseña, no tan extensa, no hablamos de 8 páginas, sino con media página, una página. Pero para mí resultó una satisfacción porque al final lo que yo buscaba no era la cantidad, sino la calidad y sobre todo la propiedad y la originalidad de sus producciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, que los estudiantes van a realizar las tareas con estas inteligencias, porque hasta yo lo he hecho. Cuando yo tengo que producir un artículo, yo tengo que consultar en diferentes fuentes, autores y voces ajenas a la mía, y por supuesto que el ChatGPT también es mi aliado. Ahora bien, lo que yo hago es que después que le pregunto a ChatGPT y él me responde, entonces yo le busco a eso una explicación, hago una interpretación, hago un análisis y finalmente creo mi propia construcción a partir de esa información que yo he contactado. Entonces la invitación a los docentes es que no nos volvamos locos con estas tecnologías de la información, con estas inteligencias artificiales, sino que la utilicemos como aliado, que podamos fijarnos en las herramientas, en los modelos que nos brinda, pero no quedarnos ahí.
porque nosotros tenemos entonces que desarrollar como si fuera 3 niveles o 3 escalones para la comprensión y no quedarnos en el primer nivel o el primer escalón, que es el nivel literal, que es ese nivel en el que los estudiantes memorizan, se crean acá, como decimos, una botella y luego van a repetir, van a vaciar esa información. Aprovechemos esa capacidad memorística que tienen los estudiantes, porque yo me he encontrado con chicos que en no más de 15 minutos se aprenden una página y van y la recitan. Eso es una capacidad que no todos la tenemos. Ahora bien, ¿está malo esto de la repetición, de la memorización y del vaciado? No. En un momento determinado, el plano literal es fundamental, porque si yo no conozco, si yo no sé dónde vivo, a mí me preguntan, por ejemplo, mi dirección, y si yo no sé dónde vivo, yo no voy a llegar. Si yo voy a llenar un formulario, una aplicación, y no puedo dar respuestas literales a los datos que se me están solicitando, yo no voy a poder cumplir entonces con ese cometido o con ese propósito. De manera que el nivel literal es un nivel sumamente importante porque es el que nos permite recordar, memorizar, conocer. Y claro, si yo no recuerdo, pues yo tengo acá la aplicación y la puedo buscar. De manera que lo importante es que yo pueda tener un dominio cognitivo o conceptual de la realidad. Ahora bien, no debemos nosotros quedarnos en el plano del nivel literal. No debemos quedarnos nosotros solamente en la memorización, sino que tenemos que pasar de ese nivel a otro que es más superior, que es el inferencial. Nosotros escuchábamos una ponencia sobre el trabajo de las matemáticas y este maestro que nos hablaba sobre las actividades y las estrategias, todo lo que hace con sus estudiantes es enseñar las matemáticas desde las inferencias y no desde la memoria. Entonces, ¿qué hace un docente cuando facilita las inferencias en los estudiantes? Pues que los lleva a analizar, los lleva a interpretar, los lleva a pensar. Por ejemplo, en el cuento Los Amos de Juan Bo, cuando ya Cristino no servía para nada, don Pío lo llamó y le dijo que iba a hacerle un regalo. Eso es memorístico. Ahora, ¿cómo yo lo puedo llevar al plano inferencial? ¿Y será verdad que era un regalo? ¿Y por qué es un regalo? ¿Y qué llevó a don Pío a hacerle, entre comillas, ese regalo a don Pío? Vamos a ver lo que es un regalo. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de un regalo? ¿Cuándo se otorga un regalo? ¿A quién se le da? Entonces, con la palabra regalo, nosotros podemos hacer un sinnúmero de inferencias hasta llevarlo al contexto del cuento y llegar a la conclusión de que si fue o no fue un regalo. Cuando el estudiante analiza, interpreta, razona, él está entonces haciendo inferencias. Y aunque él se memorice o se aprenda de memoria el cuento, él tiene que llevar esto al análisis, a la interpretación desde las estrategias inferenciales. Y finalmente, un tercer principio o nivel es el nivel crítico. El nivel crítico que una vez que el estudiante ya sabe que don Pío le regaló a Cristino y él interpretó si era o no un regalo y por qué, ahora entonces él va a presentar su punto de vista. Yo entiendo que no fue un regalo, ya que más bien el medio peso podría ser un soborno para que Cristino se quedara trabajando con don Pío y este amo sacarle hasta el último juguito. Podría ser una de las conclusiones a la que llegue el estudiante sin que el profesor se la facilite, sino que le ayude a desarrollarla a través del diálogo, a través del análisis, a través de la interpretación y no solo desde una rutinaria memorización y repetición de información. Entonces fíjense cómo nosotros toda esa información
que nos pudiera ofrecer la inteligencia artificial, nosotros la tenemos ahí, pero es para hacer algo con ella, no para dejarla tal cual está. Entonces, ¿cuál sería nuestro rol o cuál sería nuestro perfil como educadores? Pues permitir que nuestros estudiantes esta información que tienen ahí no la dejen como está. Es como, digamos, que usted ha hecho un pedido a una franquicia a través de un delivery. Él le lleva a usted la comida o el encargo, lo que usted pidió, pero se supone que usted no lo va a dejar sobre la mesa tapado como está. ¿Qué es lo que usted hace cuando le llega ese pedido? Pues usted va y abre y mira y ve, y si es comida entonces la come, y si es una ropa se la pone. O sea, usted hace un uso de lo que le llegó. Es lo que tenemos nosotros que hacer con esa información que nos llega, un uso de la misma. Y para que este uso sea más efectivo, yo les voy a citar algunas de las estrategias que van acompañadas de estos 3 niveles que yo he mencionado. La primera estrategia es la de control. Todo el que recibe una información, ya sea de forma oral, auditiva o escrita, visual, debe tener un control de ello. Y el control significa eso mismo. Cuando un joven está frente a un juego, ¿verdad? Y tiene un control, él para no perder, él sabe para dónde se mueve, para que no lo ataquen y para dónde va. Pues todo el que lee debe tener un control. Porque si yo no tengo un control, entonces la lectura me domina y va a llegar un momento que yo voy a sentirme dominado, voy a tirar la toalla y no voy a seguir leyendo porque el libro está muy aburrido, yo no lo entiendo, me da sueño, me da hambre, me da no sé qué, pero porque no tengo control. ¿Cómo yo logro manejar ese control? Bueno, pues si estoy leyendo y hay una palabra que yo no comprendo, déjame controlarla y busco el significado. Si no tengo información o conocimiento sobre eso que estoy leyendo, déjame preguntar, déjame buscar algunos vídeos, déjame hablar con gente que sabe de ese tema, porque es posible que el texto que el estudiante esté leyendo, o cualquiera de nosotros, a lo mejor tenga un registro muy elevado, muy técnico, muy científico. Entonces yo tengo que ver cómo yo lo desmonto para poder controlarlo y así ir comprendiendo. Una segunda estrategia es la cognitiva. Cognición viene de conocer, conocimiento. La estrategia de control me lleva a yo tener el conocimiento. Y el conocimiento yo tengo que irlo construyendo, yo tengo que irlo elaborando. ¿Cómo se construye el conocimiento? Bueno, pues cuando yo voy comparando lo que estoy leyendo con alguna situación que me ha pasado, o con alguna película que vi, o con algún sitio al que yo fui, yo voy desarrollando conocimiento de ese texto, y así el texto no me queda vacío ni crudo, sino que yo lo voy descomponiendo y voy construyendo conocimiento a partir de esas informaciones. Una tercera estrategia es la metacognición. La metacognición es como esa reflexión, esa autorreflexión que yo voy haciendo del texto y voy preguntándome a mí mismo y qué voy aprendiendo y qué voy descubriendo y qué me resulta, para qué me servirá todo esto y cómo yo lo podré aplicar y en qué situaciones de la vida esto que dice aquí yo lo podría aplicar o dónde yo lo he visto. Todo eso me lleva a tener una autorreflexión de los conceptos y las informaciones que voy refiriendo. Una cuarta estrategia es la evaluación crítica. Entonces yo tengo que ser crítico y no pasivo, porque el lector debe de ser un ente crítico, autocrítico y activo. ¿Y cómo me convierto yo en lector crítico y autocrítico y activo? Bueno, pues cuando yo voy aportando de manera crítica y voy cuestionando. Ven acá, pero ¿por qué un regalo le hizo don Pío a Cristino? ¿Y por qué si Cristino se portó tan bien? ¿Por qué don Pío fue tan desgraciado? Pero, ¿y por qué si ya don Pío estaba tan bien, no permitía que Cristino estuviera bien? Quizás no mejor, pero sí que también estuviera bien. Entonces, todas esas preguntas me llevan a mí a ser crítico de la realidad y de lo que voy leyendo y de lo que voy apreciando. Una siguiente estrategia es la intertextual.
Es decir, yo voy a relacionar ese texto con otro o voy a complementar esa información con otro texto que hable de lo mismo y que me permita, pues, de alguna manera establecer ese vínculo o relación cognitivo y conceptual. También está la estrategia dialógica, que es la que yo voy dialogando con el escritor. Dialogar con el escritor significa que yo le puedo ir haciendo preguntas. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de leer en físico porque yo voy cuestionando y voy, además de subrayar, siempre voy anotando cuestionamientos. Y miren que es importante que nosotros, en esta era de la educación o en este momento en el que estamos, se nos está invitando a desarrollar el pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico se logra cuando nosotros nos mantenemos filosofando. ¿Y qué significa filosofar? Preguntar, cuestionar. A mí me encantan esos niños de 2 años, de 3 años, que siempre están preguntando, ¿y qué es eso? ¿Y qué aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Si ustedes se dan cuenta, los niños pequeñitos siempre están preguntando porque están descubriendo. Pero muchas veces nosotros le matamos esa curiosidad y esas interrogantes porque lo mandamos a callar o les respondemos con un no sé repentino y se asustan y ya luego no preguntan. Entonces vamos a lograr que nuestros educandos pregunten y que ellos mismos le busquen la respuesta, porque tampoco tenemos nosotros que darle la respuesta. Podemos permitir que ellos la construyan y que ellos la puedan elaborar desde su percepción o punto de vista y luego la podríamos ir agrandando. Y también una penúltima estrategia es la acomodativa. ¿Qué significa acomodar la información? Acomodar la información significa eso mismo, sentirme cómodo cuando estoy leyendo. Pero sentirme cómodo no solamente físicamente, buscar un lugar, un patio, una sombrita en una hamaca con un juguito. Sí, eso es acomodar. Pero aquí yo estoy hablando de una acomodación cognitiva que resulta y consiste en que yo pueda leer con aliados. ¿Cuáles son esos aliados? Bueno, pues un video que pueda ayudarme, una imagen, un diccionario, una enciclopedia, otro libro y una serie de elementos que puedan facilitarme la comprensión de esa novela. Yo, por ejemplo, el cuento de Juan Bosch, este cuento Los Amos, yo no lo leo con los estudiantes solamente desde lo que pasó, sino por qué pasó, cuándo y dónde. Y ahí me remonto a la historia. De manera que, aunque la tecnología de la información, la inteligencia artificial te dé esa información, tú tienes que descomponerla. Y descomponerla significa tú, así como Don Pío le sacó el juguito a Cristino, nosotros también sacarle el juguito a esa información a través de estrategias, de preguntas y de análisis que van a favorecer no solo la comprensión, sino la construcción de un nuevo texto. Que finalmente esta es la estrategia a la que queremos llegar, a la producción, a la construcción de un nuevo texto, de un nuevo discurso. Si los chicos están repitiendo, ¡qué bueno! Porque la repetición es lo que nos permite a nosotros, de alguna manera, conocer. Si están memorizando, ¡qué bueno! Porque están activando el cerebro y hay que ejercitarlo con la memoria. Ahora, no nos quedemos solamente ahí. Vamos a ver qué hacemos con esa información. Que se copiaron un artículo, que se copiaron un ensayo. Qué bueno que se lo copiaron, porque ahora ellos tienen eso como modelo y luego lo van a utilizar aplicando los mismos elementos, estas estructuras, pero ya ellos con sus propias palabras. De manera que escuché en una de las exposiciones que me antecedieron que hay que volver al lápiz, hay que volver al bolígrafo, hay que volver al papel escrito y estoy totalmente de acuerdo. A mis estudiantes yo lo estoy examinando sin reloj, sin celular, solamente con una hoja que yo le llevo para que no tengan ellos que sacarla. Y me dirán ustedes, pero esto es tradicional. Sí, pero esto está mal. No, porque al final de cuentas lo que yo quiero saber es si el estudiante sabe. Y para yo saber si él sabe, tengo que evaluarlo, pero luego de todo un proceso
cognitivo, analítico, interpretativo, con referentes, con modelos que él ha podido ir observando, y eso es lo que le va a él pues permitir construir de manera libre y espontánea. Así es que la invitación que quiero hacerle desde este espacio es que no descartemos las inteligencias artificiales, no satanicemos el ChatGPT. Vamos a utilizarlo como un medio, no como un fin, como un recurso, como lo es un libro, como lo es un video o como lo puede ser cualquier otra herramienta. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Pues para incorporarlo a nuestros espacios, con el objetivo de desentrañar, descomponer esa información con niveles de lectura literales, inferenciales y críticos, y aplicando las estrategias que les acabo de mencionar y otras más que ustedes conozcan. Agradezco este espacio, agradezco a ustedes por la atención y espero que todo esto les pueda ser de utilidad para sus prácticas aulas. Gracias, feliz resto del día. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Primera cátedra de libertad en América.